Mis hermanos, buen día. Qué gusto de poder compartir con ustedes la palabra de Dios, el mensaje de Dios para nuestras vidas. Estamos en el último domingo de este año 2020 y hoy también cerramos nuestra serie, Buenas Nuevas en Tiempos Malos. Siempre habrá noticias buenas de Dios para tu vida. Qué importante es que reflexionemos que siempre habrá noticias buenas de Dios para la vida de cada persona. Sin embargo, muchas veces se escucha esta palabra, ya no tengo esperanza en este mundo. Y es el título del mensaje de hoy, ya no tengo esperanza en este mundo. Sin embargo, qué importante es que nosotros podamos reflexionar sobre lo que Dios tiene para nuestras vidas. El tema de este día es buenas noticias para un nuevo comienzo. Cuando la gente dice, ya no tengo esperanza en este mundo, deberíamos decirle que hay buenas noticias para un nuevo comienzo. Permítame citar el libro de Lucas capítulo 4, versículo 18 en adelante que hemos estado leyendo, y la palabra de Dios dice así: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverles la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Permítame iniciar con unas palabras de oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos pedirte que nos hables, que tu palabra toque nuestros corazones. Queremos, Señor, escuchar tu voz y no una sabiduría humana. Nos ponemos detrás de la cruz de Cristo para que Cristo sea contemplado en todo tiempo y nos guíes con tu palabra poderosa. En el nombre precioso y santo de Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerdo una pequeña historia que me tocó vivir hace 2 años atrás. Era época de verano, estábamos en la playa y de pronto una pareja de jóvenes ingresó con estos colchones inflables a la playa, ¿no es cierto? Ingresó al mar y claro, seguro pensaban pasar un momento bueno, especial allí en esta playa. De pronto, en algún momento, la corriente los fue guiando un poco más hacia el fondo. Cuando el salvavidas se dio cuenta de lo que pasaba, entonces comenzaron a llamar para que puedan salir del lugar. Pero la corriente los iba acercando más hacia una roca donde había mucha más corriente, donde había un sector de remolinos, y entonces se iban acercando mucho más allí y ya empezaron a desesperarse. La gente los llamaba, la gente gritaba, la gente pedía que les ayuden, pedía que les puedan salvar. Ellos también levantaban las manos, pero no podían hacer absolutamente nada porque la corriente los iba llevando rumbo a un desenlace realmente desastroso. El salvavidas pudo ingresar, pudo alcanzar a las personas y pudo rescatarlas y pudo traerlas a salvo. El colchón se perdió, pero estas 2 personas fueron rescatadas en medio de una inminente catástrofe para sus vidas, en medio de un supuesto desenlace muy, pero muy fatal para ellos. Qué importante es que nosotros podamos entender que en medio de la vida habrá situaciones donde nos sentimos perdidos. Habrá situaciones donde nos sentimos con grandes dificultades. Habrá situaciones donde necesitamos tener un nuevo comienzo. Y hay momentos en nuestras vidas donde parece que todo está perdido, donde parece que no hay solución. Pero quiero que recuerdes algo en este día. Las buenas noticias para un nuevo comienzo tienen 3 aspectos. Las buenas noticias para un nuevo comienzo tienen 3 aspectos. Y vamos a mencionar el primer aspecto. Se brindan a través de la palabra de Dios.
Las buenas noticias para un nuevo comienzo se brindan a través de la palabra de Dios. No existe otra buena noticia trascendental para tu vida que no esté enmarcada en la palabra de Dios. El libro de Lucas, un versículo antes que hemos leído, el versículo 17, dice: le dieron el libro del profeta Isaías, Jesús lo abrió y leyó. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverles la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados y para anunciar a todos: este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Jesús cerró el libro, lo devolvió al encargado y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga se quedaron mirándolo. Entonces Jesús les dijo: hoy se ha cumplido ante ustedes esto que he leído. Fíjense qué importante. Al inicio el Señor coge el libro del profeta Isaías y al final dice: hoy se ha cumplido ante ustedes esto que he leído. Recuerda, las buenas noticias se brindan a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una palabra creadora. Y toda creación siempre será una buena noticia. La palabra creadora, el inicio de toda la creación, siempre está en la palabra de Dios. Recuérdalo, no existe antes de Dios. Dios es el principio y el fin de todas las cosas. El Salmo 33, versículos 6 al 9 dice: con su sola palabra Dios hizo los cielos, el sol, la luna y las estrellas, y juntó en un solo lugar el agua de todos los mares. Habitantes de toda la tierra, honren a Dios. Habitantes del mundo entero, muéstrenle reverencia. Él creó todo lo que existe por medio de su palabra. Bastó una orden suya para que todo quedara firme. Bastó una orden suya para que todo quedara firme. Recuerda, el inicio de toda vida está en Dios. El inicio de toda vida está en Dios. En estos tiempos donde estamos en algún momento con las dificultades propias de esta pandemia, personas que se infectan, personas que están en las camas de los hospitales, personas que de pronto no pensaron nunca estar con esta enfermedad y hoy están luchando entre la vida y la muerte. El inicio de toda vida está en Dios. Deuteronomio capítulo 32, versículo 39 va a decir lo siguiente: dense cuenta ahora de que yo soy el único Dios. Solo yo sano las heridas. Solo yo doy la vida y solo yo puedo quitarla. De mí no se escapa nadie, dice el Señor. Qué importante cuando reflexionamos sobre la palabra de Dios, la palabra creadora de Dios, y podemos entender que solamente es Dios el principio de todo, que no hay más allá de Dios, que no hay después de Dios, que Dios es el principio y el centro de todo. Pero que también su palabra no solamente es creadora, sino también su palabra es restauradora. Su palabra es restauradora. La reconstrucción de toda la creación solo está en Dios. Nosotros hacemos tanto esfuerzo seguro por mantener nuestro planeta. Hacemos tanto esfuerzo por reconstruir lo que nosotros mismos hemos estado dañando, como un cargo de conciencia sobre nuestras vidas. Queremos sembrar un árbol, pero no nos importa tirar tanta basura a la calle. Queremos cuidar el medio ambiente, pero no nos importa los artefactos eléctricos que utilizamos. Qué importante es entender la palabra restauradora de Dios. La reconstrucción de toda la creación solo está en Dios. Y la restauración de toda vida solo está en Dios. Si tú estás en alguna dificultad, si tú estás en algún problema, si estás llegando a fin de año y de pronto te has puesto a evaluar tu vida, te has puesto a evaluar
¿Cómo ha estado tu existencia? Y en algún momento llega un punto de quiebre para ti y dices, quiero tener un nuevo comienzo, quiero que mi vida pueda tener un nuevo comienzo, quiero corregir los errores, quiero corregir las dificultades que hay, necesito que alguien me ayude a restaurar mi existencia. Recuerda, solo Dios tiene el poder para restaurar toda vida. Apocalipsis capítulo 21, versículo del 5 al 6 dice lo siguiente. Dios dijo desde su trono, yo hago todo nuevo. Y también dijo, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Después me dijo, ya todo está hecho. Yo soy el principio y el fin. Al que tenga sed, a cambio de nada, le daré a beber el agua de la fuente que da vida eterna. Si tú en este momento que culmina este año, estás llegando a entender que hay muchas cosas que debes corregir, que hay muchas cosas que debes cambiar y de pronto tu alma tiene sed y de pronto tienes necesidad en este momento de cambiar, de mejorar. Déjame decirte que por tus propias fuerzas no lo podrás hacer. Déjame decirte que todos los libros de autoayuda seguro serán a un maquillaje para tu existencia, pero es solamente Dios el que puede restaurar tu vida. Solamente Jesús puede calmar la sed de tu alma. La palabra de Dios es creadora, es restauradora, pero también es una palabra eterna. Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta. La palabra de Dios es eterna. Nada en la creación prevalecerá frente a la palabra de Dios. Nada, absolutamente nada en la creación va a prevalecer frente a la palabra de Dios. Ningún ser humano prevalecerá frente a la palabra de Dios. Permíteme decirte, si eres el hombre más sabio del mundo, más inteligente del mundo, o crees tener toda la sabiduría que existe en la humanidad, déjame decirte que eso es insignificante frente a Dios. Ningún ser humano prevalecerá frente a la palabra de Dios. El hombre quiere explorar nuevos mundos, quiere encontrar la fórmula de la vida eterna, quiere hacerlo a su manera, quiere hacerlo conforme a sus ideas, conforme a sus ideales, pero déjame decirte que solamente en Dios es posible tener lo eterno, solamente en Dios. Isaías capítulo 40, versículos 6 al 8 va a decir lo siguiente. Alguien me ordenó que gritara y yo pregunté, ¿qué debo gritar? Entonces escuché, grita que todo ser humano es como la hierba y como las flores del campo. Grita que la hierba se seca y las flores se marchitan cuando Dios lanza sobre ellas el viento del desierto. En cambio, la palabra de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios, la palabra de Dios permanece para siempre. Recuérdalo bien. Hebreos capítulo 4, versículos 12 al 13 va a decir lo siguiente. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él, pues Dios puede verlo todo con claridad y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Recuerda este primer aspecto, recuerda las buenas noticias para un nuevo comienzo se brindan a través de la palabra de Dios. Segundo aspecto, las buenas noticias para un nuevo comienzo se reciben solo a través de Cristo. Las buenas noticias para un nuevo comienzo se reciben solo a través de Cristo. El versículo 20 de Lucas capítulo 4 que hemos leído dice lo siguiente. Jesús cerró el libro, lo devolvió al encargado y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga se quedaron mirándolo. Entonces Jesús les dijo, hoy se ha cumplido ante ustedes esto que he leído. Recuerda,
se reciben solo a través de Cristo. Las buenas noticias para un nuevo comienzo se reciben solo a través de Cristo. Buenas noticias de salvación brindadas a través de Cristo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2 dice: hace mucho tiempo, los profetas comunicaron el mensaje de Dios a nuestros antepasados. Lo hicieron muchas veces y de muchas maneras. Pero ahora, en estos últimos tiempos, Dios nos lo ha comunicado por medio de su Hijo. Porque por medio de Él, Dios creó el universo y lo hizo dueño de todas las cosas. Las buenas noticias para un nuevo comienzo se reciben solo a través de Cristo. Son recibidas solo a través de Cristo. Recuérdalo bien. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios y en este mundo solo Él tiene poder para salvarnos. Permíteme reflexionar sobre algo importante. ¿Cuántas veces te has encontrado entre la espada y la pared? ¿Cuántas veces te has encontrado frente a decisiones trascendentales en tu vida? Al final has pedido consejo a muchas personas. Al final has reflexionado sobre tu propia experiencia. Pero ¿sabes qué es lo importante? Recibir el consejo de Dios. Recibir esa noticia de Dios para tu vida. Recibir esa reflexión de Dios, esa indicación de Dios para tu vida. Y ellas son recibidas solo a través de Cristo. Buenas noticias de salvación, pero también buenas noticias de sanidad. Una sanidad que Dios la ofrece en todo lugar. En todo lugar, en todas partes del mundo, el Señor sigue ofreciendo a la gente su salvación, su sanidad, su restauración. Marcos capítulo 6, versículo 56 va a decir lo siguiente: a donde quiera que iba Jesús, ya fuera por aldeas, pueblos o campos, la gente ponía a los enfermos en las calles y cuando Él pasaba le rogaban que dejara que los enfermos tocaran por lo menos el borde de su ropa y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Fíjate qué importante. Todos los que tocaban a Jesús quedaban sanos. La Biblia nos está mostrando una totalidad de ese concepto. Aquel que tocaba a Jesús era sanado. Aquel que tocaba el borde de su capa era sanada. Esta sanidad de Dios está disponible para cada uno de nosotros en todo lugar y para toda persona. Isaías capítulo 53, versículo 5 va a decir lo siguiente: pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Gracias a sus heridas recibimos la paz, dice la Biblia, y fuimos sanados. Yo sé que en medio de las dificultades que vivimos, en medio de esta pandemia, hay muchas personas en los hospitales, muchas personas en las casas, pidiendo a Dios que obre milagrosamente sobre su existencia. Permítame llevarles a una pequeña reflexión al respecto. Recuerda que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Recuerda que conforme a tu fe será hecha. Yo sé que hay una necesidad constante de sanidad para nuestras vidas, pero algo que debes recordar es que Dios no solamente quiere sanar tu cuerpo, sino también sanar tu alma, sanar tu espíritu y darte una sanidad integral. Los propósitos de Dios son buenos, son agradables, son perfectos. Quizás hoy desde tu cama, quizás hoy desde algún lugar, al ver este mensaje, al escucharnos, estás con la necesidad de pedirle a Dios, de decirle: Señor Jesús, brinda sanidad a mi vida. Déjame decirte que si tú clamas a Dios con fe, Él te responderá. Pero sus respuestas no solamente son un sí esperado. Sus respuestas pueden ser un no. Sus respuestas pueden ser
espera. Sus respuestas pueden ser: tengo algo mejor para ti. Pero en medio de todas esas respuestas, permíteme decirte que Dios obrará conforme a su voluntad. Y dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Muchas personas han partido durante todo este tiempo. Y si bien es cierto, quisiéramos tenerlos a nuestro lado, quisiéramos tenerlos con nosotros, pero permíteme recordarte algo. Hoy están al lado de Dios, donde ya no hay llanto, donde ya no hay dolor, donde ya no hay dificultad. Hoy están al lado de Dios, disfrutando de su presencia eternamente y para siempre. Buenas noticias son también eternas, y eternas para todo el mundo, para todo el mundo. Mateo capítulo 24, versículo 14 va a decir: el fin del mundo llegará cuando las buenas noticias del reino de Dios sean anunciadas en toda la tierra y todo el mundo las haya escuchado. Recuerda, las buenas noticias son para todo el mundo, porque el fin del mundo llegará, dice la Biblia, cuando las buenas noticias del reino de Dios hayan sido anunciadas en toda la tierra y todo el mundo las haya escuchado. Tú no podrás decir: a mí nadie me habló de Dios. Hoy, a través de muchas formas y de muchas maneras, toda la humanidad está escuchando de Dios, y está escuchando de Dios por el propósito de Dios, el propósito que Dios tiene de salvar a la humanidad y de buscar que su creación pueda tener estas buenas noticias para vivir con Cristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9 va a decir lo siguiente: porque Dios no nos ha llamado para castigarnos, sino para que recibamos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo murió por nosotros para que podamos vivir con Él, ya sea que estemos vivos o muertos cuando Él vuelva. El propósito de la buena noticia de Dios para tu vida es un propósito eterno, un propósito para que tú y yo estemos al lado de Él eternamente y para siempre. Estas buenas noticias para un nuevo comienzo empiezan en Jesucristo. Empiezan en Jesucristo, tienen como centro a Jesucristo. Permíteme decirte, si tú no conoces a Dios, este es el momento para que tengas un nuevo comienzo. Y permíteme también decirte, si tú ya conoces a Dios y te has alejado o estás pasando por dificultades, las buenas noticias para un nuevo comienzo, debes recordar siempre que empiezan única y exclusivamente en Cristo. Ríndete a Él con todo tu corazón. Efesios capítulo 2 versículo 17 va a decir lo siguiente: Cristo vino y anunció las buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que no son judíos y estaban lejos de Dios, como a los que son judíos y estaban cerca de Él. Por medio de lo que Jesucristo hizo, tanto los judíos como los no judíos tenemos un mismo espíritu y podemos acercarnos a Dios el Padre. Recuerda este segundo aspecto: las buenas noticias para un nuevo comienzo se reciben solo a través de Cristo. Dios quiere darte un nuevo comienzo. Este nuevo año, este año 2021, que estamos solo a unos días de empezar, olvidando lo que queda atrás, olvidando este año 2020 en medio de todas sus dificultades, es preciso que inicies de la mano de Dios. Es preciso que tú te tomes de la mano de Dios y puedas seguir adelante, aun cuando las dificultades puedan ser más grandes que las que hemos vivido este año. Si tú estás tomado de la mano de Dios, recuerda que aunque andes en valle de sombra o de muerte, su vara y su cayado te infundirán aliento. Tercero, recuerda que las buenas noticias para un nuevo comienzo se aceptan con fe inmediata o se rechazan con necedad eterna. Este tercer aspecto, recuérdalo bien: las buenas noticias para un nuevo comienzo se aceptan con fe inmediata o se rechazan
con necedad eterna. El versículo 19 de Lucas capítulo 4 va a decir, y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Muchos hoy dirán que no. Muchas personas escucharán este mensaje y dirán, Señor, no. Quizás en otro momento, quizás cuando logre algunas metas personales. Ahora tengo otros proyectos que hacer, ahora tengo otros negocios que hacer, ahora tengo otras cosas que atender. Ahora estaré enfocado a recuperar mi empresa, ahora estaré enfocado a emprender una nueva profesión, ahora estaré enfocado a tener una esposa, a tener un esposo, ahora estaré enfocado a un poquito corregir las cosas que dejó esta pandemia y por eso hoy te digo que no. Fíjate qué necedad sería ello. Qué necedad sería ello. Lucas capítulo 17 versículo 26 va a decir lo siguiente. Cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese, la gente estará viviendo como en tiempos de Noé. Antes de que Dios inundara toda la tierra con agua, la gente comía, se divertía y se casaba. Después Noé entró en la casa flotante y cuando vino la inundación, toda esa gente murió. Lo mismo pasó en los tiempos de Lot. En la ciudad de Sodoma, la gente comía y se divertía, compraba y vendía, sembraba y construía casas. Pero cuando Lot salió de la ciudad, cayó fuego y azufre desde el cielo y toda esa gente murió. Algo así pasará cuando yo, el Hijo del Hombre, vuelva otra vez. Que no sea tu experiencia, que no sea tu caso, sino que hoy decidas caminar de la mano de Dios. Quizás tienes mucho tiempo en la iglesia, quizás tienes mucho tiempo conociendo o asistiendo a los cultos, pero qué importante es que hoy puedas evaluar cómo está tu relación con Dios. Qué importante hoy, qué importante hoy, no mañana, que tú puedas considerar cómo está tu comunión con Dios y puedas cogerte de la mano de Dios y caminar de su lado, que no pase como hemos leído en este texto. Sin embargo, pocos creerán hoy. Pocos, pero esos pocos serán salvados, pero esos pocos tendrán vida eterna. Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17 va a decir lo siguiente. No me da vergüenza anunciar esta buena noticia. Gracias al poder de Dios, todos los que escuchan y creen en Jesús son salvados. No importa si son judíos o no lo son. La buena noticia nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús. Como dice la Biblia, aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él, vivirán para siempre. Si tú has aceptado a Jesús en tu corazón, recuerda y confías en Él, vivirás para siempre. Si tú aceptas hoy a Jesús en tu corazón y confías en Él, vivirás para siempre. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2, es el texto con el que quiero culminar y dice así. Dios dice en la Biblia, cuando llegó el momento de mostrarles mi bondad, fui bondadoso con ustedes. Cuando necesitaron salvación, yo les di libertad. Escuchen, ese momento oportuno ha llegado. Hoy es el día en que Dios puede salvarlos. Hoy es el día en que Dios puede salvarlos. Recuérdalo bien. ¿Estás en este momento en una dificultad? ¿Estás en este momento en medio de un problema? ¿Tienes muchos años conociendo a Dios, pero te alejaste de sus caminos? Hoy es el momento donde tú puedes tener un nuevo comienzo. El texto que hemos leído dice, hoy es el día de salvación. Recuerda este tercer aspecto. Las buenas noticias para un nuevo comienzo se aceptan con fe inmediata o se rechazan con necedad eterna.
Las buenas noticias para un nuevo comienzo tienen estos tres aspectos. Se brindan a través de la palabra de Dios, se reciben solo a través de Cristo y se aceptan con fe inmediata o rechazan con necedad eterna. Si escuchaste la buena noticia de Dios para tu vida, es tiempo de empezar el 2021 con un nuevo comienzo. Quiero dirigirme a ti, mi hermano, mi hermana, que congregas en nuestra iglesia y que hoy, a solo pocos días de iniciar el año 2021, quieres reconsiderar ciertas cosas en tu vida. Permíteme guiarte en unas palabras de oración para que este nuevo comienzo, para que este nuevo año sea con la bendición de Dios. Si estás en tu hogar, si estás al lado de tu familia, este es el momento para que al lado de ellos puedan orar a Dios y puedan decirle juntos: Señor, yo quiero empezar el 2021 tomado de tu mano. Como familia queremos empezar el 2021 tomados de tu mano. Permíteme guiarte con unas palabras de oración. Y si tú nos acompañas por primera vez, si tú hoy te unes a nosotros y a esta transmisión por primera vez, permíteme decirte que las buenas noticias para un nuevo comienzo solo tienen a Jesús como el centro. Si tú deseas tener un nuevo comienzo, hoy es el momento que le pidas perdón a Dios por tus pecados, que te arrepientas por tus pecados y que aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador. Si tú quieres hacer ello, permíteme guiarte en unas palabras de oración. Quiero culminar este tiempo orando por estos dos grupos de personas, por las personas que ya conocen a Dios y quieren dedicar este año 2021 para seguir tomados de su mano eternamente y para siempre. Y para aquellos que por primera vez desean acercarse a Dios y a partir de hoy empezarán una nueva vida con Cristo en su corazón. Ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro, permíteme orar. Si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, si ya tú tienes tantos años congregando en la iglesia, ahí donde estás, quiero invitarte a que puedas reconocer a Dios en todos tus caminos. Y en este año 2021 que ya se avecina, puedas pedirle a Dios que guíe tu camino. Como dice el texto, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Señor, te quiero pedir por todas estas personas que en este momento están orando, encomendando sus vidas y familia en este año 2021 para que tú seas el centro de sus vidas y los guíes. Bendícelos, por favor, y ayúdalos a caminar de tus manos. Prospera sus caminos y bendícelos cada día. Padre, pero también quiero orar por las personas que por primera vez hoy anhelan conocerte. Si ese es tu caso, ahí donde estás, si por primera vez quieres acercarte a Dios y quieres tener un nuevo comienzo, repite esta oración conmigo y dile así: Señor Jesús, repite conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento por mis pecados y te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador. Quita el pecado de mi vida y ayúdame a vivir para ti. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Si tú has hecho esta oración por primera vez, quiero pedirte que nos escribas en este momento. Escríbenos y di: yo hice esta oración por primera vez, y nos vamos a poner en contacto en este momento contigo. Que Dios les bendiga grandemente y que Dios bendiga este año 2021 para tu vida, para tu familia, para Comas, el Perú y el mundo. Que Dios les bendiga.